Bueno, buena noche, buen día o buena tarde, según estén ustedes viendo este video. Nuevamente transmitiendo aquí en vivo con ustedes. El viernes pasado, bueno, antes que nada me vuelvo a presentar para aquellos que no me conocen. Soy José Antonio de la Vega Torres, autor del blog Indicios Metropolitanos, en donde cuento, analizo situaciones que ocurren en mi comunidad, en la zona de Naucalpan preponderantemente, pero no de manera exclusiva. Trato distintos temas sobre actualidad, comunicación y humanidades. El viernes pasado eh, salí a dar la cara en este medio para tratar algunos asuntos de carácter de interés de nuestra comunidad, pero que también se extienden a otras partes de la República. Estamos ya a 14 de noviembre, el frillito invernal ya empieza a sentirse. Sin embargo, en otros ámbitos parece más bien que el calor es la rúbrica distintiva. El viernes pasado, como decía, salí a este espacio para dar la cara a un tema ocurrido en el fraccionamiento en que vivo, la Florida, en Naucalpan, Estado de México. Y esto trató de lo siguiente: por segunda ocasión en una semana, el movimiento conocido como Poder Antigandaya, encabezado por el exfuncionario de la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, Arne Ausdenruten, incursionó en terrenos del fraccionamiento con la intención de recoger y retirar todos aquellos objetos muebles, mostrencos, que obstaculizan la movilidad. Esto ya lo venía haciendo este grupo de activistas desde el año pasado en la Ciudad de México, pero bueno, no me voy a detener en los detalles cronológicos, porque estos los voy a dejar para otro momento, otro video quizá un poquito más elaborado que la transmisión en vivo. Y para la parte de la elaboración de texto de mi blog. Por ahora la finalidad de este video es dar puntual respuesta a algunos comentarios y cuestionamientos que provocaron mis anteriores producciones transmitidas en vivo, las del viernes que decía yo, y en las que ya exponía yo algunas consideraciones acerca de lo sucedido, que fue aparte de la mencionada incursión de Arne, las consecuencias de la misma, la que provocó la incomodidad y animadversión de parte de mis vecinos, los que lo acusaron a Arne Ausdenruten y sus voluntarios de robo de propiedad ajena y alteración del orden. Arne y su equipo señalaron fallas en el procedimiento policíaco para su aprehensión, del mismo modo que ya había pasado una semana antes, cuando también se le presentó ante la oficialía calificadora, mientras que esta vez se le llevó ante el Ministerio Público. Y también señalaron fallas en la manera como fueron acusados, que no se les leyeron sus derechos, como ahora indican los nuevos procedimientos legales en estos asuntos. Y la Administración de Justicia también fue señalada como torpe, llena de vacíos, de colusiones o de corrupción. Por lo pronto en lo que corresponde a Naucalpan, aunque también se ha señalado para otros sitios. Bueno, yo me limité en mis videos a señalar algunos puntos que ahora, como decía, extiendo un poco en la idea de contestar de manera resumida inquietudes de la amable audiencia que, como ahora tú, te sumas a este video, y agradezco tu atención. Entonces, voy a ir guiándome un poco con el material que la gente me fue haciendo llegar a los videos, de tal manera que podamos atender a cada una de las distintas cuestionamientos. No son muchos, afortunadamente tampoco. No soy así, la gran popularidad comparado con otros, como para que me llenen de comentarios. Pero inclusive aquellos que sean parecidos, pues, obviamente los vamos a aglutinar. Bueno, en cuanto a los primeros comentarios que me hicieron en relación a la detención de Arne, que algunos consideran que fue arbitraria, sobre todo aquellos que conocen un poco más los términos del procedimiento que se debe de seguir,
me hicieron observaciones como, por ejemplo, la exregidora Esther Tapia me dice, voy a leer incluso textuales los comentarios que me hicieron, ¿eh? Me dice Esther Tapia, se sabía que solo fue un acto represor esa aprehensión, ¿no? Su liberación reafirma la gandallez con que se conducen ciudadanos y policías. Esto en alusión a que los ciudadanos, apelando a lo que consideran su derecho, solicitaron la aprehensión, acusando que se les estaban robando sus trafitambos, sus caballitos, burritos y demás. Y por el otro lado, que los policías, pues, actuaron de forma irresponsable y torpe al momento de hacer esa aprehensión. Pero no han respondido, y como en relación a que yo no he respondido como medio y tampoco el gobierno, y como este es un medio que se dedica a investigar, o sea, indicios metropolitanos, me dedico a investigar, a hacer análisis, ojalá y nos puedan responder si los vecinos pagan por tener cajones de estacionamiento en vía pública. Eso es lo importante también para conocer si hubo o no razón en las acciones del movimiento antigandaya. Ok, este es un primer comentario de una exregidora del año pasado, del cabildo pasado, Esther Tapia, por el partido PRD. Con mucho gusto, Esther, contesto tu inquietud. Efectivamente, me he dado inmediatamente después de tu comentario a investigar entre vecinos y con la Asociación de Comerciantes de la Florida. Por lo pronto, ya después investigaremos en otros puntos, si efectivamente pagan por tener cajones de estacionamiento en vía pública. La respuesta es clara y es contundente, no. La Asociación de Comerciantes, al momento de hacerle la pregunta, se quedaron con los ojos cuadrados y dijeron, la verdad no sé si dentro de las cuotas está incluido ese pago, porque en la zona comercial, cuando se construyó el viaducto Bicentenario, tiempo después, los mismos comerciantes hicieron un arreglo, concretamente Paolo Quadrini, con el gobierno municipal y el estatal, para que les permitieran hacer los cajones en batería y colocar las divisiones correspondientes en la zona comercial. Pero también como eso hicieron otros arreglos para que se les permitieran que estuvieran los ballet parkings, que son a fin de cuentas los que han generado también un problema hacia el interior de la comunidad, porque al no tener suficiente espacio en el área comercial, llevan los coches de los ballet parkings a las calles laterales o a las traseras para acomodar allí, ya propiamente en la zona residencial, los coches que son de los comercios, lo cual ha orillado a algunos de los vecinos a colocar esos trafitambos, anuncios de no estacionarse, porque muchas veces los ballet parkings ocupan los espacios que no deberían, tapando inclusive las entradas. O al menos eso es lo que argumentan algunos de los vecinos. Ahora bien, como bien señala Esther Tapia, aquí hay un punto muy claro que deberían de tomar en cuenta los vecinos, tanto como los comerciantes, al momento de poder argumentar su derecho en relación a los espacios que tienen frente a sus casas y comercios para hacer valer ese espacio, no como propio porque no es su propiedad, porque es área pública, pero sí por lo pronto para que no se les ocupe ni se les afecte en el cotidiano manejo de ese espacio público. En este sentido, el Código Financiero del Estado de México y Municipios, actualizado en su artículo 157 de la sección novena sobre los derechos de estacionamiento en la vía pública y de servicio público, dice a la letra, lo leo. Desafortunadamente ahorita no tengo muchos elementos para poder jalar a ustedes la imagen para que pudieran ver el texto y seguirlo, porque estamos transmitiendo en vivo, pero lo leo textualmente. Artículo 157 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. Los conductores de vehículos automotores que ocupen la vía pública y los lugares de uso común de los centros de población como estacionamiento para base de taxis, en las calles y sitios que conforme a las disposiciones legales aplicables determina la autoridad,
así como personas físicas y jurídicas colectivas propietarias de establecimientos comerciales o de servicios que en beneficio de sí o de sus clientes aprovechen a los lugares autorizados para estacionarse en la vía pública, pagarán derechos de acuerdo con la siguiente tarifa. Enseguida enlista los conceptos y el factor por el cual se tiene que hacer el pago correspondiente. Son tres conceptos básicamente. El primero de ellos, por cada cajón de estacionamiento de vehículos en la vía pública y lugares de uso común, por cada 10 minutos, 0.0260, o sea, 2 centavos con 60, lo que se tendría que pagar. Dos, por el uso como base de taxis, perdón, por el uso como base de taxis en la vía pública, una cuota diaria por cada cajón de estacionamiento corresponde a .3402. El tercer concepto, por el uso de la vía pública como estacionamiento diario por periodos de las 8 de la mañana a las 8 de la noche en beneficio de establecimientos comerciales o de servicios por cajón determinado, sería .3402. El pago del derecho, sigue diciendo el Código Financiero, el pago del derecho establecido en la fracción primera, es decir, por cada cajón de estacionamiento de vehículo en la vía pública y lugares de uso común por cada 10 minutos, se realizará mediante relojes marcadores, tarjetas o cualquier otro sistema que autoricen las autoridades municipales y dentro del horario que las mismas determinen. Me detengo ahí un momento. El año pasado tuvimos la experiencia en varios lugares de Naucalpan, en la Florida, satélite por ejemplo, que se colocaron los parquímetros en las zonas comerciales. La experiencia en realidad para los comerciantes fue positiva, entre comillas, como ellos lo dicen, y que ahora ellos están empujando porque se vuelvan a colocar los parquímetros. Pero desde el punto de vista de los vecinos, esto no ayudó. ¿Por qué ayudó a los comerciantes? Porque permitió tener un relativo orden en el acomodo de los lugares de estacionamiento, incluidos los propios y los que vienen de paso. Y además de que significó alguna entrada para el municipio. Para los vecinos no, porque todos los que no llegaban a controlarse en ese orden con los parquímetros, más los valet parkings y los bienes, terminaban siendo empujados a las calles donde se encuentran en la zona residencial esos otros vecinos que son los quejosos. Se desactivan los parquímetros y entonces aquí mismo en el fraccionamiento de la Florida se vuelve a establecer una nueva dinámica de empresas del norte o del sur. Lo que han hecho es que se agrupan, se organizan para que a sus empleados los concentran aquí en la Florida desde las 7 de la mañana, estacionan sus automóviles en los lugares que están establecidos, restando espacio a los clientes de los comercios, tanto como a los mismos vecinos, y estos empleados son llevados en transporte público, en algún camión o varios camiones, a sus lugares de trabajo y en la noche regresan y se acomodan nuevamente las cosas. Esto ha traído una dinámica que a los comerciantes ya no les funciona y mucho menos todavía a los vecinos. Entonces, ¿son positivos o negativos los parquímetros? Yo he preguntado a los vecinos, bueno, ¿y si se pusieran parquímetros en el resto de las calles hacia el interior del fraccionamiento? Y la respuesta ha sido un no rotundo y contundente. No queremos parquímetros porque a fin de cuentas lo pones en una calle y lo sigues empujando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y es una historia de nunca acabar. Al menos esa es la experiencia en la Florida. El cabildo anterior, al cual pertenece Esther Tapia, para quien estoy haciendo esta respuesta, no solamente esta respuesta en función de sus comentarios, leyó en el cabildo un estudio hecho por aquella empresa londinense que colocó los parquímetros en Polanco. Y cuando había sido buena parte del cabildo opuesto a la instalación de los parquímetros al principio, al final, yo estuve presente y yo lo vi y yo lo atestigué, el grueso del cabildo se manifestó más bien ya a favor de los parquímetros tras ver los estudios hechos en Polanco.
cuando la realidad de cada localidad es totalmente distinta. Una cosa es Polanco, otra cosa La Florida, otra cosa Satélite, Tlalnepantla, etcétera. Sigue el Código Financiero diciendo que en el caso de las fracciones segunda y tercera, el pago se realizará durante los 10 primeros días de cada mes ante la tesorería municipal que corresponda. Para proceder al cobro de este derecho, la autoridad municipal deberá emitir las disposiciones administrativas que delimiten el uso de los cajones de estacionamiento por los que se hayan realizado los pagos de derechos en términos de la fracción segunda de este artículo, así como propiciar la correcta señalización y uso de la vía pública de conformidad con el reglamento que para tal fin emita la propia autoridad. En la Florida, si alguien ha solicitado que se haga ese arreglo de los acomodos, me consta también, la Asociación de Colonos de la Florida, reactivada recientemente después de muchos años de estar prácticamente inactiva. La presidenta de la asociación, la doctora Lourdes Valdés, María de Lourdes Valdés Fromou, ella ha solicitado a la Dirección de Movilidad que se hagan los cajones, por lo pronto en la calle donde se encuentra la asociación, que implica un conflicto entre los vehículos de los vecinos, los de la policía, los de la misma asociación, que están ubicados en un lugar muy pequeño. Y sin embargo, es un momento que no le han dado ninguna respuesta por parte del gobierno. De ahí que nuevamente, retomando el comentario de Esther Tapia, cuando dice no han respondido, Indicios Metropolitanos ahora está respondiendo, no se ha hecho esa solicitud debidamente por las partes interesadas, vecinos, comerciantes, asociaciones. Y ahí está respondido que no pagan por tener cajones de estacionamiento ninguno de los involucrados. Otro comentario también que tenemos al respecto de los videos que estuve enviando, publicando el viernes, nos dice Lourdes Acuña Román, de forma crítica, lo cual también aceptamos, yo soy crítico y pues tengo que aguantar la vara. Nos dice muchas palabras y no dice nada. Bueno, ahorita también podríamos decir que son muchas palabras. Sin embargo, si ponen atención, cada una de las palabras, en este caso además del código financiero, pues tienen una razón de ser. No dice nada, los vecinos no quieren que se metan en sus calles, pero ellos sí pueden violentar la ley apartando las calles y no dejando estacionarse a los demás. Bueno, yo le respondí a la letra y ahora lo hago así en vivo para que se extienda esta respuesta a otros que puedan tener su mismo pensar. Le agradezco su opinión a Lourdes y le comparto el segundo video que ella no lo había visto porque su comentario fue en el primero, en donde pues también abundo sobre los comentarios acerca de lo bueno y lo malo del actuar de los vecinos como de la Brigada de Poder Antigandaya. Luego nos dice Paisano López Siga, hay asociaciones de colonos en la mayoría de las zonas residenciales. No tomarlas en cuenta denota una falta de respeto a sus habitantes. Eso también es muy cierto. Desde que se crearon los COPACIS y las delegaciones de participación ciudadana hace varios años, varias décadas, ha habido un interés de los gobiernos estatales y municipales por reducir la influencia y el peso específico de las asociaciones. Pero no es nada más ese lado el que tenemos que señalar. También hay que señalar que las mismas asociaciones, por sus intereses creados hacia el interior, sus divisiones internas, el ejemplo más claro lo tenemos con la Asociación de Ciudad Satélite, de Colonos de Ciudad Satélite, han dado al traste con sus propias misiones, permitiendo y abriendo un vacío que tarde o temprano alguien lo tiene que llenar, que es exactamente lo mismo que está pasando con las autoridades. Ante el vacío de autoridad, alguien lo tiene que llenar. Desafortunadamente tenemos dos extremos, como lo dije en los otros videos. O lo llenan los ciudadanos con su leal saber y entender de las cosas, aunque sea bien o mal hecho, o lo llena el crimen organizado para mal de todos. Luis Eduardo Vega nos comenta también en ese video. De hecho, le digo a Paisano, termino de responderle, que sin embargo hay que considerar el estado que se encuentran estas asociaciones, ¿no? Bueno, ya lo resumí lo que le dije. Luis Eduardo Vega Contreras dice, no estoy de acuerdo en algunos puntos, lo respeto, pero ¿me puede demostrar cómo haría usted para quitar los muebles mostrencos?
Muy bien. Entonces leo la respuesta un poquito extensa que le di a él, eh, pero creo que es pertinente decirla. No se trata tanto de demostrar como quizá más bien de mostrar o ilustrar. Respondiendo a tu inquietud que puede ser compartida por muchos más, primero que nada se debe partir del supuesto de que el objeto aparentemente abandonado en la vía pública tiene un propietario. Demostrada ahora sí, de forma debida y legal, la propiedad, entonces puede procederse a la remoción o recolección del objeto. O sea, no puede llegar cualquiera y decir, ah, este está aquí, está estorbando, quítenlo. Primero hay que ver, oiga, ¿de quién es esto? Ah, ¿qué es de usted? Ah, ¿me puede demostrar que es suyo? Ok. Una, me lo pueden demostrar abierta y directamente, o si es necesario, pues tendremos que ir a una oficialía calificadora para que se muestre la documentación y entonces proceda efectivamente esa remoción del objeto. Y cuando hablo de objeto, un objeto mostrenco por definición es cualquier objeto efectivamente que pueda estar abandonado. Esto es como el típico caso de quien se encuentra una cartera o un billete en la calle. La cartera facilita la devolución al dueño si contiene identificaciones. Y claro, si hay honestidad de parte de quien la encuentra. El billete o moneda suelta requiere más esfuerzo, que va más allá de preguntar a los próximos. Requiere pruebas periciales de identificación si se quiere devolver el dinero a su más inmediato propietario. Porque se entiende que naturalmente el dinero cambia de manos. Esto en un mundo donde la honestidad, bueno, entendemos que sea el principio fundamental y único, ¿verdad? Como esta, la honestidad, pues no lo es, ¿verdad? No es garbanzo de la libra en nuestro mundo real, sino apenas uno de muchos valores fundamentales y que a veces entran en conflicto con otros valores. Entonces se hace necesaria la intervención de un ente autorizado y superior para determinar el significado y el fin de dichos objetos que nos encontramos. Solo la autoridad, le digo a Luis Vega, solo la autoridad competente en la materia puede, a solicitud del ciudadano o por disposición del gobierno, actuar en consecuencia, notificando a los probables propietarios para que demuestren no nada más la propiedad, sino también la utilidad social y compartida de esa infraestructura de movilidad. Muebles mostrencos, aclaro, muebles mostrencos es un concepto mucho más amplio que aplica incluso a los mismos autos estacionados en la vía pública, aunque ustedes no lo crean. Así de sencillo y así de complejo. No forma parte de la estos objetos obviamente se consideran que no están inventariados dentro de los muebles de la infraestructura del gobierno. Ahora, con base en los artículos 16 y 17 constitucionales, nadie puede ser molestado en su persona o bienes por ningún otro ciudadano o autoridad sin su consentimiento. Esto es el 16. Lo que significa que en ningún caso y por ningún motivo los ciudadanos estamos facultados para ejercer funciones de autoridad, aun siendo manifiesto, ¿verdad? Perdón, me estoy saltando aquí un poquito la lectura. Nadie puede hacer justicia por propia mano, por lo mismo, ¿no? Lo que significa, ese es el 17, que en ningún caso y por ningún motivo los ciudadanos estamos facultados para ejercer funciones de autoridad, aun siendo manifiesto, como lo va haciendo en nuestro país, un vacío de la misma en diversos órdenes. Lo que corresponde en todo caso y se ve que va imponiéndose es hacer las reformas adicionales. Ojo, ojo, porque por ahí alguien incluso me decía, es que no haces propuestas. Estoy incluyendo propuestas dentro de las observaciones que hago de corte analítico. Aquí va una. Lo que corresponde en todo caso, y se ve que va imponiéndose, es hacer las reformas adicionales para que cada cual uno se haga responsable, como ocurre en otros países, del espacio de vía pública frente y alrededor de su bien. Esto dada la circunstancia de la ineptitud, incompetencia o limitación de las autoridades gubernamentales para administrar el espacio público. Pero que esto, ojo, no, eh, no signifique apropiarse de dicho espacio, sino en estricta cooperación con el resto de los ciudadanos circundantes. Con esto respondo otra inquietud, pregunta de Esther Tapia, de la ex regidora, en el sentido de que me preguntaba, ¿estás tú de acuerdo o no? ¿Los vecinos están o no de acuerdo
en apropiarse del espacio público. Pues no, por supuesto que no, el espacio público es espacio público, ese es, es público por definición. Pero eso no significa ni obsta que no pueda haber una corresponsabilidad en el cuidado, mantenimiento, administración de ese espacio público entre particulares y gobierno. Los particulares atendiendo a dos cosas: el derecho que nos asiste respecto de ese espacio que hace una delimitación, una frontera de uso, de usufructo de ese espacio público para fines particulares y para fines compartidos en la convivencia. Pero también de acuerdo con una obligación, porque siendo espacio público no podemos tomarnos atribuciones sobre él solamente por el hecho de tener enfrente la acera, el parque, la cochera. Es por lo tanto importante que se vaya pensando efectivamente la posibilidad de hacer esas reformas legales adicionales para obligarnos a nosotros a hacernos responsables del espacio que tenemos enfrente, sin que por ello nos sintamos propietarios de ese espacio. Industriales, comerciantes, ciudadanos en común. Ese puede ser un nuevo comienzo. Ahora, no es a la mala y, como se dice coloquialmente, por mis tompiates, en la creencia de estar haciendo un bien social, ¿verdad? Que las cosas funcionan. Y eso es lo que está haciendo el movimiento de poder anti-Gandaya. Si no se lo permitimos a los poderosos que nos choca en el gobierno o magnates que se agandallen el espacio, y nos choca y nos molesta, bueno, ¿por qué se lo vamos a permitir a cualquier hijo de vecino, como son Arne, sus huestes, el de enfrente, o yo mismo? Tenemos que ser coherentes y congruentes. No pedir que se haga que se imponga la ley en los bueyes de mi compadre. Como escribí ya anoche en lo que publiqué esta mañana, que pues estamos muy dados a que la ley se haga en los bueyes de nuestro vecino, pero no en los nuestros, ¿verdad? Pero pues olvidamos también que el, la culpa no es del indio, sino de quien lo hace compadre. Ahora, cuando actúan al margen de la ley, como está actuando a fin de cuentas el grupo de poder anti-Gandaya, porque está yendo contra la ley. ¿Por qué está yendo contra la ley? Porque no es autoridad para llegar a aplicar nada. Efectivamente, yo puedo llegar contigo, que me estás viendo, si veo que estás haciendo algo mal y que nos consta o que hay elementos para efectivamente señalarte, oye, amigo, estás actuando mal. Esto no es así. Mira, camina por la derecha, no por la izquierda. Bueno, puedo advertirte, puedo llamarte la atención, puedo hacerte el exhorto, la excitativa, pero no más. Yo no puedo llegar y arrebatarte tus cosas, o lo que supuestamente son tus cosas, o lo que supuestamente no son tus cosas porque están abandonadas en la calle, y nomás porque se me hincharon, pues yo agarro y lo quito. A la mala, no. Y esto, aun cuando se esgriman estas personas como con discursos que los pintan y se ostentan como paladines de la justicia. Ahí es en donde resulta chocante. Patricia González también hace el siguiente comentario. Dice, quiero pensar que los ofendidos son los que apartan los lugares. Bueno, yo le contesto a Patricia González Cosío. Si el objeto retirado es de la propiedad de una persona y ésta puede demostrar dicha pertenencia, no solo es ofendida, sino despojada. Sí, por el contrario, el objeto queda en calidad de abandonado, cuasi desperdicio, no hay motivo de ofensa. Entonces sí procede el retirarlo, definitivamente. Y se puede hacer el señalamiento de la falta administrativa respectiva y aplicar la ley. Por otro lado,
tendemos a sacar conclusiones a partir de la óptica parcial y descontextualizada de los videos de unas u otras partes. ¿Por qué? Porque los de Arne muestran al gandaya, supuestamente gandaya, que está haciendo las cosas mal. Pero luego los vecinos muestran al otro que está atrás de la cámara haciendo gestos y demás para provocarlo para que lo agarren en sus 5 minutos. Pero nunca vemos las dos partes juntas. A menos que empiece uno a rascar, como yo me he puesto a hacer, a rascar, a buscar toda la información, más de 20 videos que he estado revisando, en donde podemos ver todo eso y podemos entonces sacar una conclusión. Una conclusión sensata, objetiva y neutral. No para tirarle a Arne y a su grupo porque son los villanos de la película, pero tampoco por ponerle la piedrita en el zapato a los vecinos porque son los villanos de la película. Eso no. Carlos Millán, que me hizo varios comentarios, me tuvo a bien irme haciendo señalamientos en cada punto, en distintas partes del video. Y me dice en el minuto 21 de ese video del cual está él comentando, dice minuto 21, y quitando los bienes mostrencos que ponemos en nuestras calles. Lo subraya porque está recitándome a mí. Yo le digo que entiendo el énfasis, en efecto, sí, hablé en plural. Si bien a título personal no lo he hecho nunca, eso de poner objetos para apartar lugares. Bueno, la verdad lo digo, como ciudadano, no me han faltado las ganas. Si voy a hacer crítica de mi comunidad, lo congruente es incluirme en la canasta. Porque por mucha objetividad que pueda imprimir en los señalamientos, no vivo aislado y todos participamos de un modo u otro en lo mismo que estamos señalando. De hecho, hay un video en el cual se capta a Arne sin pagar el parquímetro. Y Arne, cínicamente, se va por la tangente. El mismo Carlos Millán Rojas me dice, deberías tocar de puerta en puerta con tus vecinos para invitarlos a no cometer tonterías conscientes o inconscientes. Carlos Millán, le he dicho, lo he hecho, Carlos. Y mis vecinos no me dejarán mentir, tal vez no he recorrido las 1500, más de 1000 casas que hay en el fraccionamiento, pero muchos me conocen y saben que cuando hay oportunidad les hago las observaciones. Por supuesto, cuando ellos mismos me lo han permitido, también no soy cuchillito de palo, y en más de una ocasión. Por lo mismo, a veces hoy me ven como un vecino incómodo, porque no dejo títere con cabeza, ¿no? O sea, no crean, no creas, Carlos, no crean ustedes que soy muy popular entre ellos, la verdad, y soy consciente. No tengo empacho en señalar el huevo de quien lo puso y soy consciente que yo también la riego, o como se dice más coloquialmente, también la cago y también me lo han señalado. El chiste es reconocer que uno comete el error y estar dispuesto a enmendarlo y no repetirlo. Esa es la cuestión. Porque ni todo es culpa del gobierno, ni todo el pueblo es bueno. Hay que decirlo tal cual. Jorge Armando Lezama me dice que soy pues, como la chimoltrufia. Como digo una cosa, digo otra y solo me contradigo. Bueno, y le contesto que sí, si mencionar los varios aspectos de un hecho que por lógica resultan contradictorios en su contexto, pues sí, parezco ser yo contradictorio, por eso mismo, bueno, lo concedo. Yo no me quedo solo con un lado de la moneda. Examino las distintas aristas, analizo y llego a determinadas conclusiones sin apasionamiento por uno de los lados específicos. La contradicción, y eso es lo difícil, ¿eh? La contradicción es el fundamento mismo del raciocinio, desde el momento mismo que no existe verdad absoluta. Entonces, si señalo que mis vecinos están haciendo mal, pues obviamente les estoy dando un coco a ellos y ellos tendrán elementos para decir, ay, estás en contra de nosotros, eres un traidor. Pero si por otro lado le doy la razón a la otra parte, otros me van a decir, es que estás defendiendo
lo indefendible, estás defendiendo que se cometan atropellos, arbitrariedades, que se pase por encima de la ley. Están los dos puntos, hay que ver los dos y hay que ver lo que hay detrás de cada una de las posturas y sobre todo el trasfondo de las cosas. No es nada más por puro capricho que la gente pone esos botes. En algunos casos sí, pero no es nada más por puro capricho. Hay que entender el contexto de las cosas. Eh, Luego, me dice también Sergio Meraz, en este momento tenemos otras prioridades en nuestro municipio como la seguridad pública y yo le contesto que sí, efectivamente es una prioridad, aunque el tema de los mostrencos parece menor, en el fondo está ligado con la seguridad, como comento en otro video posterior a este. De hecho, los vecinos que he entrevistado, sobre todo los de la primera ocasión hace una semana, cuando empezó todo el asunto, pero sin ser ellos los únicos en entrevistarlos, entre las cosas que me han dicho han sido perfectamente claros, en el sentido de parte de lo que ellos hacen en su creencia, buena o mala, chueca o derecha, al colocar esos obstáculos frente a sus establecimientos o sus casas, es en parte para prevenir, como ya lo dije en los otros videos, que pueda llegar una unidad, un automóvil ajeno a la zona y que pueda sorprenderlos y asaltarlos, como ya ha ocurrido en más de una ocasión. Eso no quiere decir que las huestes de Arne que han llegado ahora, aun cuando existen por allí algunos señalamientos de que entre ellos pudiera haber delincuentes, de hecho eso lo publico ahora en mi blog, eso no significa que la entrada de estas huestes en la Florida signifique que entró la delincuencia a la Florida. No, lejos estoy de hacer una implicación de ese tamaño infamante, de ninguna manera. No tengo los elementos ni siquiera para aseverarlo. Y tengo que ser objetivo en ese sentido. ¿Por qué? Porque también yo puedo quedarme expuesto a recibir una demanda de orden civil por daño moral, por ejemplo. Y obviamente, en mi posición como periodista, pues yo tengo que ser muy cuidadoso en este sentido. Luis Eduardo Vega Contreras nuevamente me hace otra observación en un tercer punto. Dice, los que se estacionan a sus autos en la cochera estorbando el paso peatonal, el peatón es primero, ¿no? Y pues yo le respondo que sí, sí, es innegable que el peatón lleva prioridad en muchísimos aspectos. Y sí, hacen mal los que se estacionan en batería sobre las entradas de cocheras invadiendo la acera, como también hacen mal los que se estacionan tapando, así sea parcialmente, en cordón esas entradas cuando son ajenas, aún cuando pueda ser evidente que no hay ninguna unidad de vehículo ahí, no hay ningún vehículo allá adentro, pues ahí no sale ni entra coche. ¿Tú qué sabes? ¿O tú qué sabes si dentro de esa casa puede presentarse una emergencia y necesitan utilizar la entrada y la salida? Por favor, ahí es en donde también el conductor tiene que utilizar su criterio y ser solidario y responsable respecto de cómo se estaciona. Solo pensemos en una grave realidad que nos aqueja. ¿Eh? Y con esto no estoy justificando el proceder de los, entre comillas, gandallas que hacen tal cosa. Porque además, bueno, empecemos a preguntarnos, ¿cuánto miden las aceras cuando las hay? Porque no en todas las calles hay aceras. Cuando existen y no son caminos de terracería. ¿Eh? ¿Cuántas unidades forman el parque vehicular en nuestra localidad? Así de fijo como de paso. ¿Se han preguntado? ¿No? Bueno, en muchos casos, dejar franco el paso del peatón al estacionar en batería obliga, por lógica, a invadir parte del arroyo, reduciendo el espacio para la movilidad de los vehículos e incidiendo en la velocidad y acomodo del tránsito, y así también, en consecuencia, por pura física, en la emisión mayor o menor de contaminantes. ¿No lo habían pensado? Nosotros en la Florida sí ya lo habíamos pensado también cuando el asunto del viaducto bicentenario, porque por ahí alguien me dice, dentro de estos más comentarios, que en lugar de hablar tanto que haga acción. Bueno, he sido hombre de acción y no nada más de palabra.
Bueno, pues entonces eso que estoy señalando es más o menos malo que lo otro. Ustedes díganme. Lo primero, obliga al peatón a arriesgar su integridad física al verse en la necesidad de andar por el arroyo. Lo segundo, complica la movilidad derivando en otras consecuencias, choques de unidades, tal vez atropellamientos, en fin, otras cosas, reducción de velocidad. Pero hemos apostado tanto al automóvil como algo más que símbolo de estatus. Así que en el pecado llevamos la penitencia. Como pueden ver, el asunto, el fondo, es mucho más grande que simplemente poner unos mostrencos. Luis Eduardo Vega nuevamente me hace una observación. Me dice, en el segundo punto, ¿quién es Gandaya? ¿Los que apartan la calle o los que levantan muebles mostrencos? Bueno, yo le respondo que la verdad esa es una muy buena pregunta. Porque Gandaya, que se escribe con Y, no con doble L, de acuerdo con el diccionario, refiere en una de sus acepciones a un vagabundo o de quien no tiene ocupación fija y una forma de buscarse la vida. Muchos de los que siguen a Arne, no estoy haciendo acusación, por favor, no lo tomen de manera peyorativa, es una realidad. Muchos, no todos, de los que siguen a Arne, que son jóvenes que los hemos etiquetado como ninis y que sin estudiar, sin trabajar, encuentran una forma constructiva y útil desde su punto de vista, sumándose a este tipo de movimientos para hacer algo por el bien de la comunidad. Eso es loable. Si ni estudio ni trabajo, pero me quiero sentir útil, bueno, entremos en causas sociales. Eso no es ningún problema, adelante. Nada más hay que fijarse cómo se entra y qué se hace y cómo se hace. En otra acepción del mismo diccionario para la palabra gandaya apunta que se refiere a la redecilla del pelo. Así. Bueno, en mi respuesta, que ya dije hace rato, y por escrito, siempre entrecomillo gandaya cuando está con doble L, porque somos muy mal dados a escribir así la palabra en México, cuando no es la forma correcta, salvo por lo que toca a su etimología proveniente como es del catalán. Ahora, la mayoría de ustedes tal vez dirá, bueno, ¿y qué chihuahuas tiene que ver esto de la palabra con la pregunta de quién es Gandaya, los que apartan la calle? No, bueno, es importante conocer el significado de una palabra antes de emplearla a profundidad, porque muchas veces decimos cada barrabasada solamente por el mal empleo de una palabra. Con base en este significado etimológico, en tanto mexicanismo, la palabra se asocia con otra de fonética similar, canalla, y de ahí que se asocie al gandaya con doble L con aquella persona y gente baja y ruin, abusiva, despreciable y de malos procederes, incluso directa o metafóricamente, con la imagen de una jauría o muchedumbre de perros. Teniendo esta imagen en cuenta, bueno, tan gandaya es el abusivo que a ciencia y paciencia comete el atropello, como gandaya es quien en reacción se comporta tan bien, aun con buena intención, atropellando un derecho, así se ha supuesto, y provocando el consecuente conflicto de intereses. En este caso, lo primero que debe de determinarse es si el tachado de gandaya por una caterva y runfla de rufianes de veras lo es en estricto sentido. Cuando vemos a Arne o a sus voluntarios con su celular como un arma mediática, pero tan fuerte como la pluma, que puede ser muy, muy grave y muy seria en la destrucción de identidades y de prestigios, los vemos, ¡ah! Ahí está, el vecino Gandaya, ese vecino es un Gandaya. Oye,
la facilidad con la que aplican el adjetivo es verdaderamente de preocuparse. Porque la manera como luego llegan ellos, quitando las cosas, es verdaderamente también de gandallas. Por otro lado, esas huestes en brigada, por su proceder, como digo, a todas luces equivocado en la manera de proceder, cometen el mismo abuso que acusan por el solo hecho de tomarse atribuciones de autoridad que no les corresponden, usurpando funciones, lo que ya en sí es un delito tipificado. Así, volvamos con los refranes. ¿Eh? Tan malo el pinto como el colorado. Luis Eduardo Vega, sobre esto que escribo en relación a la palabra, comenta que, pues sí, sí es muy interesante, ¿no? Pero no comparte mi opinión, pues ya que hay artículos en la ley que son claros, y él propone que mejor exijamos a nuestros políticos que cambien la constitución y las leyes que hacen para que no queden en el aire, y estoy completamente de acuerdo, como ya dije minutos atrás, líneas arriba, es momento de empezar a pensar verdaderamente las reformas pertinentes, adecuadas, no excesivas, porque luego tenemos sobre legislación, que permitan justamente que podamos corresponsabilizarnos los ciudadanos y cooperar con el gobierno en el cuidado, mantenimiento de todo lo que tiene que ver con la vía pública, sin que ello signifique que nos abroguemos la idea peregrina de que porque somos corresponsables es nuestra propiedad y entonces, ahora sí, discúlpenme la expresión, soy gandalla con permiso y te chingas. Porque así somos los mexicanos también. Carlos Millán Rojas en ese video me dice en otro punto, van 8 minutos y no escucho una propuesta de tu parte. Solo crees hablar correctamente para explicar lo que todo mundo sabe. Bueno, yo empecé a transmitir alrededor de las 9:45. Llevo casi una hora con este video, quizá un poquito menos. No he tomado el tiempo. Por lo tanto, ya llevo más de 8 minutos. Podría acusárseme nuevamente de rollero, de todo lo que gusten. Y, no han, y ha habido propuestas. Sí, por lo pronto ha habido una propuesta clara, que es la de la legislación. Pero hay otra propuesta que también hice clara. A los vecinos en el video segundo, que ahora repito, de alguna otra manera, que es vecino, si sabes que estás cometiendo mal, la propuesta es, no lo hagas. Y si lo vas a hacer, ahí está la otra propuesta. La misma ley permite que lo puedas hacer siempre y cuando obtengas la autorización correspondiente y pagues el derecho respectivo. Ahí está el código financiero. Mientras esté eso en orden, no habría ningún inconveniente en que apartaras tus lugares. María Agus nos dice, si quisiera ayudar, eh, bueno, tengo que ser congruente, ¿no? También le respondí a Carlos Millán en este tema de los minutos, lo tengo que decir tal cual, se me queda claro que eres impaciente, así le digo a Carlos Millán, y en mis contenidos jamás hallarás la respuesta fácil. De hecho, quienes han seguido hasta este punto, si es que todavía mantengo el interés de algunos, el análisis superficial no es exactamente lo mío, ni la propuesta inmediata, de bote pronto. No creo nada, ni siquiera si hablo correctamente. Incluso soy el primero en dudar de si mis explicaciones, entre comillas, cumplen a cabalidad con mi fin. Eh, y el hecho de que todo el mundo sepa, como dice Carlos, algo como esto, bueno, pues entonces ya vendría siendo mi contenido, como el que ahora estoy haciendo, redundante de los temas, pero enriquecido con las respuestas a los comentarios, cuestiones e inquietudes, pues, que pudiera ser innecesario y fútil, ¿no? Sin embargo, bueno, a Carlos y a todos los que tuvieron la atención de hacer sus comentarios y tomarse un tiempo para escribirlos y verme, pues algo los provocó donde tomaron su tiempo para dedicar atención.
lo que pues la verdad agradezco y reconozco humildemente tanto en aquellos videos como en este de ahora. María Agus dice, si quisiera ayudar a Arne, ¿por qué no quita los muebles mostrencos llamados puestos de Naucalpan Centro? Y a ello le respondo que eso queda fuera de sus intereses y del tema que ha venido atendiendo, que es la movilidad en parte, aun cuando la afectan, por supuesto. La instancia, en todo caso, es combinada entre quien otorga los permisos para el comercio ambulante o semifijo y movilidad. Además, habría que añadir aquí una cosa que es algo que escribí en el texto que publiqué hoy en la mañana. No podemos perder de vista que aparentemente todo apunta a que el mismo gobierno de Naucalpan invitó a Poder Antigandaya a formar parte del mega operativo que tenía planeada la Dirección de Movilidad para retirar todas estas cosas, todos estos muebles mostrencos. Pero al chocar los procedimientos de unos y otros, pues resultó que el que queda mal son las dos partes. Uno, porque procede de la manera que lo hace, ¡pum!, llegando con sus huestes y quitando sin preguntar y atribuyéndose una autoridad que no le corresponde, y el gobierno diciendo, no, pero yo ya no quiero nada que ver con ellos, ¿no? De hecho, existe el video y ahí lo publiqué, el video en el cual vemos al director de movilidad haciendo observaciones antes de que se hicieran los mega operativos. Y queda también en los dichos de vecinos testigos que este viernes observaron a una mujer de verde que andaba con todo el grupo y que además andaba también por allí la senadora Laura Rojas del PAN, que es aspirante al gobierno del Estado de México. Entonces, a querer o no, los elementos de política intervienen ensuciando y complicando y haciendo más difícil de entender lo que pasó aquí en la Florida con la incursión de Arne. Sobre eso hablaré en otro momento con un poco más de detalle y ya una vez que haya asimilado más cosas. Ernesto Sumaya dice, pregunta, ¿es correcto apartar así lugares? ¿Va dentro de la normatividad de movilidad y tránsito? ¿El fin justifica los medios? Es fácil engañar, en fin. Eso dice Ernesto Sumaya. Yo le respondo, aparte de agradecerle sus comentarios, que pues la verdad es que ni así ni de ninguna otra manera, a menos, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Ni así ni de ninguna otra manera, a menos que exista un convenio o acuerdo entre los vecinos, en la finalidad del mejor aprovechamiento de los sitios existentes, primero por parte de los mismos habitantes y en segundo lugar por otros usuarios conocidos, sobre todo cuando hay clara saturación. Eh, el caso más ejemplar es cuando se efectúa alguna fiesta en, digamos, tu casa, ¿ok? Llega más gente de la que normalmente habita en el lugar. Bueno, ¿dónde estacionar cuando el espacio frente a tu domicilio no es más que para, digamos, dos vehículos? Por fuerza, el resto de la calle será utilizada como estacionamiento, afectando los espacios del resto de los que ahí habitan. Algo similar ocurre con el caso de las oficinas en zonas residenciales o los servicios. En ambos casos el problema mayor no es tanto la ocupación de espacios como quién los está ocupando, muchas veces gente ajena a la zona. Y en tiempos en los que, como los que vivimos, cuando, cuando a las personas las sorprenden afuera las sorprenden afuera de sus casas o oficinas para asaltarlas, el modus operandi aprovecha justo esa condición. Por lo mismo, este tema no solamente es de movilidad, es de seguridad. La normatividad de movilidad y tránsito, por lo menos la del Estado de México, no contempla el apartado de lugares como tal, pero sí abre la posibilidad, como ya lo leí en el Código Financiero, de los mencionados convenios, acuerdos, así como el trazo de disposiciones de gobierno municipal o estatal tendientes al mejoramiento de la movilidad. ¿Ok? Ahora bien, siguiendo con sus dudas, esa frase maquiavélica a la que refiere del fin justifica los medios, nos resulta siempre un dolor de cabeza, porque tendemos a pensar filosóficamente
que todo fin, por serlo, en sí es bueno o malo, cuando en realidad el fin solo es eso, es el objetivo pretendido, y en tanto objetivo consecuente y efecto es amoral. Lo que en realidad nos preocupa es la moralidad y la ética de los medios que conducen al fin, como de los agentes que lo posibilitan, procuran, gestionan, administran, consiguen. Perdemos de vista que en la mayoría de los casos, por no decir que siempre, los medios empleados dependen en gran medida de las causas precedentes y que se quieren resolver o detonan la resolución de cierto hecho, dicho o fenómeno. No es el fin, el motivo que determina la elección de los medios para llegar a él, sino es la causa la que los define. Obtenido el fin y satisfecha la necesidad o el motivo, en tanto efecto consecuente, pues claro y por supuesto que justifica los medios empleados, cualesquiera que hayan sido decididos por el agente. La eutanasia, por irnos a un extremo, en su nombre lleva la justificación del bien morir con todo lo que esto significa en términos de dignidad, de calidad de vida en condiciones terminales. La democracia no la inventó el pueblo ateniense para dar voz a la mayoría, como se cree, sino fue inventada por una minoría para, mediante la representación proporcional, dar cabida e incluir a esa voz mayoritaria. Todos los demás que no participan en la democracia por no estar representados son los llamados idiotas, los ajustados a una idea, ahí viene idiota, a una idea de cómo se debería mover el mundo. Sí, concuerdo contigo. Es fácil engañar. Más cuando el pueblo mismo, ese conjunto de idiotas, dicho en su acepción original ya asentada, ¿eh? No como ofensa, cuando ese pueblo desconoce las normas, sus derechos y obligaciones, y solo se hace una idea peregrina de las cosas. De ahí que en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Carlos Salvador Cuellar Cermeño dice, pruebas de todo lo que comenta este señor. Bueno, a lo largo de este video, con las respuestas a las que he leído a los demás comentarios, he puesto ejemplos que, más que pruebas, muestran. ¿Okay? Emma López Rosete dice, hablando, señor, hablando, no tomando la ley en propia mano. Efectivamente. Carlos Millán nuevamente hace otro comentario. Eh, que la acción aportaría más todavía que solo hablar. Acepto la crítica. Porque como han podido ver en todo este video y en los anteriores y en todos los otros que yo he publicado, yo aporto ideas, fundamento de todo acto. Las ideas son fundamento de todo acto. Y cuando hay que meter las manos, pues la verdad no me amilano. Y como me decía mi abuelo, me quito los anillitos y a darle. Y lo he hecho no una, sino muchas veces. David Villegas, divertido, dice, chido tu rollo. Sí, sí, dicen que soy buen rollero. Eduardo Haddad López, gracias por tu comentario de felicitación. Luis Eduardo Vega aclara sobre el primer punto cuando menciono que fue despedido Arne de la delegación Miguel Hidalgo por asuntos de corrupción, por supuesto tráfico de influencias. Eh, bueno, pues sí, efectivamente, sí, me disculpo por la imprecisión, Luis, y a todos aquellos que hayan notado ese dato, porque efectivamente
Él, entre comillas, él renunció al cargo. ¿Okay? Ahora, y ahí están los documentos publicados por el mismo Arne. Yo solo quiero señalar, solo no olvidemos que en política, por lo común las renuncias son actos anticipados para salir por la puerta delantera con una, entre comillas, dignidad aceptable. No es el primer político que, entre comillas, renuncia al verse envuelto en un problema que puede ocasionar mayores dificultades políticas a su superior o al grupo al que pertenece y para hallarse en una circunstancia de, entre comillas, libertad para dirimir los pleitos, litigios y discusiones correspondientes sin embarrar a terceros a los que no se quiere implicar. Se quiere cubrir o de plano, pues nada tiene de veras que ver en el enjuague, ¿no? Como en el caso de Xochitl Gálvez. De nuevo, Carlos Millán dice, más acción y menos palabras. Bueno, pues entonces, en relación a esta nueva apunte crítico, que también acepto, tengo que decir que en el principio fue el verbo, y ha de entenderse por verbo justo eso, el acto. El verbo es el acto. Hay hombres de acción sin mediar palabras. Hay hombres de palabra mediando la acción. Hay quien actúa sin pensar y quien pensando actúa. Hacer algo es accionar algo. Mi acción es de índole reflexiva, que no pasiva, ¿eh? La de Arne es una acción ejecutiva, como la de los vecinos también. No se contraponen, se complementan. María Patricia López Muñoz nos manda también un mensajillo. Luego Miguel Ángel Díaz dice, el problema no es de quiten las cosas, sino cómo las quitan. Cristina Jauregui, gracias por lo que nos dice. Miguel Ángel Díaz dice que somos unidos. Carmen García Sánchez menciona, todos en la Florida estamos indignados. Gracias María Agus por otros comentarios que, bueno, me los reservo. Eh, Patricia González Cosío también menciona, pregunta, ¿y no es delito subirte a una patrulla con el detenido? Esa es una muy buena pregunta. Porque en realidad, cuando hay una situación como la que se vivió, en la que un vecino, en la que digamos uno de los voluntarios acusa a un vecino diciendo, el señor está cometiendo una falta administrativa, señor policía, yo denuncio, llévelo a la oficialía calificadora para determinar la relación del señor con el objeto que estamos eh, viendo que se recoja, ¿no? Bueno, entonces es la parte acusadora. El procedimiento, hasta donde entiendo, yo no soy abogado, yo no soy abogado, ¿eh? Claro, yo soy comunicólogo. Procuro empaparme de las cosas y pregunto. Hasta donde yo sé, la parte acusadora en ese tipo de situaciones se sube a la patrulla opcionalmente, igual que la parte eh, aprendida, que en este caso no es opcional. Aunque si vemos el caso con el diario Milenio, en los videos también de Arne, le dan la opción al abogado de Milenio de subirse a la patrulla para ir a demostrar que los objetos le pertenecen al diario Milenio o de llevarse los objetos y luego él presentarse en la oficialía calificadora para demostrar la propiedad. En este caso, el abogado de Milenio dijo, no, yo voy después. No es un delito, contestando la pregunta de Patricia González, subirse a la patrulla con el detenido. Son de las partes que tienen que ver con el procedimiento y que pues un abogado podría explicar todavía mucho mejor de lo que lo puedo estar haciendo yo en este momento. Yo entiendo que no es delito, dadas las circunstancias. En otros casos sí, obviamente no hay que mezclar la gimnasia con la magnesia. Judy de Maldonado Venegas, creo que este es el último comentario que al menos que detecto. Ah, no, me faltan unos nada más, dos más. Eh,
Judith Maldonado Venegas me dice, este tipo de organizaciones, lejos de ayudar, se refiere a las organizaciones como la de ARNE, de Poder Antigandaya, lejos de ayudar perjudican a la sociedad. Utilizan verdades mezcladas con mentiras para cometer actos violentos contra vecinos, muchos de ellos de la tercera edad, que llevan años viviendo en estas zonas y lejos de traer mejoras provocan un estado de intranquilidad. Terrible, opina. Bueno, ahí ya no tendría yo nada más que agregar. Sin embargo, por otro lado, en la publicación en YouTube, recibo dos comentarios. Uno de ellos me dice, estimado, en mi opinión esto es más profundo que el levantamiento de botes de la vía pública. Es recuperar una cultura de valores donde se piensa en el otro y otra, y en la medida que estos movimientos sociales consigan interpelar la conciencia de hoy, oye, mira que el carro o bote es una agresión hacia el otro. Y si por medio de la normativa no se ha conseguido, quizá las nuevas tecnologías vengan a tomar el lugar del Estado policial por un nuevo Estado de control más democrático popular. Lo seguro es que las nuevas tecnologías han dado pie a una nueva práctica de ejercicio de la ciudadanía. ¿Cómo acabará esto? Dudo que alguien lo sepa. Se está reconstruyendo un nuevo foro, una neoconstituyente que no es solo nacional. Ahora podemos pensar en incidir de manera global. Yo en otro país, fíjese, porque además tengo gente que me sigue en otros países, yo en otro país, a miles de kilómetros y sin ser mexicano, estoy muy interesado en todo esto porque, insisto, el fondo de esto interpela un mar de posibilidades donde las nuevas tecnologías de la sociedad de la información están entrando a jugar e incidir directamente en la democracia participativa y el bien común. Estoy completamente de acuerdo, efectivamente. El uso de las nuevas tecnologías, tanto de Internet como las ventajas del celular, que han convertido ahora a cada ciudadano en productor de contenidos y en periodista en ciernes, porque realmente no era un periodista acabado en el ejercicio de la profesión, pero que su aportación puede ser útil para el esclarecimiento, por lo menos parcial, de ciertos hechos y dichos de los acontecimientos en general, es definitivamente un gran avance. Pero, al igual que esto, en la pluma, se potencia con esto el poder de la pluma. La pluma es muy poderosa y muy hiriente. Pero la pluma, por muy fuerte que pueda ser la palabra, no es comparable con la fuerza que puede tener la imagen captada aquí y que pone en tela de juicio un derecho fundamental, como es el derecho de la propia identidad. Si bien en la vía pública todos tenemos derecho a grabar lo que se nos pegue en gana, nada nos da derecho a grabar a una persona sin el previo consentimiento de esta persona. En ciertas condiciones lo podemos hacer, pero en las condiciones en las que lo está haciendo Arne y otros grupos y otras personas, es atentatorio de un derecho humano. Otro comentario de Víctor Mondragón, dentro del canal de YouTube, me dice, me quedo con esa reflexión y me cita, si sé que está mal adueñarme de la calle, pues no lo hagamos. Es la mejor manera de exponer nuestra figura en redes sociales. Por otro lado, si yo respeto las normas y reglas sociales, ¿no debo entonces hacer valer mi derecho de libre tránsito y quitar aquello que me impida? Pues sí. Ese es el problema cuando entran en conflicto los derechos. Si yo llego con un automóvil y está un lugar apartado y no hay donde estacionarse, y yo me bajo del automóvil y tomo el bote y lo quito en mi derecho de movilidad para acomodarme y no estorbar en la calle, el, es un mueble mostrenco. Mientras no llegue alguien y me diga, oiga, no quite mi bote, pues yo le tendré que decir, es tuyo. Sí, sí es mío. Bueno, pues es mi palabra contra la tuya, ¿no? Demuéstramelo. Hace poco sucedió. Llegamos a una taquería, unos amigos y yo, no había dónde estacionarse. Y entonces pues yo me bajé, quité el bote para darle paso a mi amigo que venía conduciendo.
llega el viene, que no vale el parking, llega el viene, oiga, no me quite el bote. Y digo, pues es que estás aquí ocupando un lugar, no está correcto. Me dice, sí, pero es que aquí hay una entrada y veo la banqueta. Pues, había unas rampitas para coches. Efectivamente había una puerta, pero no precisamente de cochera, adaptada. Le digo, pero pues además ahí dice que está cerrado. Ahorita no hay atención ahí. Dice, no, sí, aquí las 24 horas están entrando y saliendo. Le digo, entonces, ¿qué? Mis estaciones allá. Y me señala justo enfrente una entrada en forma de cochera. Digo, pero me estás mandando, me quitas de un lugar que dices que es cochera, que no parece cochera, y me mandas a una que literalmente tiene toda la cara de cochera, y además que me ponga en batería. Le digo, pues no tiene sentido. Sí me dice, pero aquella, allá no entran ni salen coches. Yo estoy aquí todo el día atendiendo y ahí no entran ni salen coches, está cerrado el lugar, ahí se puede estacionar. Son cosas que ocurren en la realidad de nuestro país. En fin, estos son algunos de los comentarios y cuestionamientos que quería yo hacer en función de las preguntas y comentarios, inquietudes que me expresaron respecto de los videos que publiqué. Sé que me fui un poco largo, pero creo que era necesario. Y bueno, el video obviamente quedará ahí colgado tanto en Facebook como en YouTube para que pues todos los interesados puedan revisarlo. Y muchas gracias. Solamente me resta agradecerle su atención a esta transmisión en vivo. Y obviamente en próximas pues trataré de ser un poco más breve, pero a veces no se da la brevedad como uno quisiera. Sin más por el momento, agradezco su atención nuevamente. Buenas noches, buen día o buena tarde, según ustedes estén viendo este video. Y pues hasta otro próximo video grabado o en vivo. Hasta luego, buenas noches.